Recuerden que el domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema la venida del Señor. Y este pasaje de Mateo 24, si hay una cosa que cada cristiano debiera tener en su mente en esta mañana, en el color del letrero que usted le favorezca o le guste, es que Cristo viene. No se vaya de esta iglesia y se olvide. Tenga esto pendiente 24 horas. Cristo viene. El versículo 11, recuerdan que le dije que nos quedamos, empezamos a hablar en el versículo 11 de Mateo 24, y le decía en la introducción pasada que este es uno de los pasajes difíciles de predicar y difícil de entender, porque hay una mezcla de eventos y acontecimientos y periodos, y entonces a veces lo que se termina es haciendo un sancocho y se termina haciendo una mala interpretación, porque aquí hay promesas cumplidas, promesas por cumplir, promesas que se cumplieron en parte y otras que no se han cumplido y que se van a cumplir, y nosotros debemos saber a la luz de la Biblia dónde está la iglesia hoy día, en este día de hoy, dónde nosotros estamos y qué esperamos. Y decía como introducción, ¿verdad?, que los discípulos se fueron impresionados del templo porque el Señor le había dicho que ese templo, y decía lo que significaba el templo para la religión hebrea, para los judíos, lo que era el símbolo del templo, que lo era todo para ellos. Ellos juraban por el templo, ellos hacían todo por el templo, todo era el templo, y el Señor le dice que ese templo va a ser destruido. Ellos se fueron con eso y no pudieron dormir. Cuando el Señor los reúne en el Monte de los Olivos, que prácticamente era como el principio del final del ministerio de Jesús, porque recordemos que Jesús no volvió más a ese templo, sino que de ahí siguió lo que siguió hasta que se cumpliese lo que debía de cumplirse. Y entonces ellos le hicieron dos preguntas, que eran tres. Decíamos, ellos empezaron que cuándo era que eso iba a suceder y que qué señales habrían. Y hoy día sigue pasando lo mismo, señores. La gente tiene una inquietud, a veces hasta los hermanos, por desesperación, porque nosotros vemos la noticia y vemos tantas cosas pasando que nosotros decimos, pero ¿cuándo será que el Señor viene? ¿Cuándo será que el Señor va a cumplir esta parte de la promesa que falta? Entonces, nuestro enemigo, que es Satanás, utiliza esto para inquietarnos. Dígame, hermano, si a veces usted no ve una noticia devastadora y usted se inquieta y uno hasta mira al cielo y a veces hasta en silencio. O cuando hay alguien enfermo en la casa que usted no tiene solución para nada y usted ve que todo el mundo está sufriendo y está cargando la carga de la enfermedad, porque de una u otra manera, cuando la familia es unida, y aquí se ha perdido un poco, ¿verdad?, lo que es la unión familiar, porque aquí hay una modalidad que una gente ya anciana, si tiene un seguro, una cosa, lo tiran en un asilo de ancianos, y muchos familiares no vuelven por ahí. Nosotros duramos 10 años sirviendo en el ministerio de la Isabela y íbamos todos los domingos y hacíamos un servicio precioso ahí hasta que llegó la pandemia. Y ahí nosotros conocimos personas que se nos murieron durante el proceso y que nunca, la única visita y la única familia que ellos tuvieron fueron nosotros, era la iglesia. Eso es una realidad. Gracias a Dios que en el caso nuestro, ¿verdad?, no pasa eso, porque la familia aquí todavía, ¿verdad?, uno vela por sus familiares, por su viejo. Entonces, dicho todo esto, este versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted pudiera decir ahora mismo que esto es una señal inequívoca, porque cualquiera puede pensar que es ahora que se han levantado. No, lo que pasa es que como los medios masivos de comunicación que tenemos ahora son tan asequibles, nosotros nos enteramos en un segundo de lo que pasa en Irán o en Corea del Sur o lo que sea. El mundo entero sabe todo en un minuto.
Entonces nosotros tenemos mucho más acceso ahora, ¿verdad?, a escuchar predicadores, a escuchar profetas, a escuchar apóstoles, a escuchar adoradores, a escuchar salmistas, que es lo que han inundado las redes. Todo esto es falso, mi amado hermano. Todo esto es falso, diría una señora amiga de nosotros allá. Eso es un montaje. Eso es falso, todo eso es falso. Hoy no hay profetas, hoy no hay apóstoles que sean verdaderos, hoy no hay salmistas, hoy no hay nada de eso. Esos son simples títulos para vender. Y curioso porque ellos salen a vender de que una canción que Dios le dio. ¿Y usted cree que Dios está en ese negocio? Entonces, vendría la pregunta, características de estos falsos, ¿quiénes son? ¿Cómo el hermano de hoy día puede identificar que un predicador, vamos a decir predicador, puede ser un falso predicador? Hay señales, y la primera señal debe ser que cada hermano en las congregaciones, en nuestras congregaciones, cada hermano tiene que ser o sentirse responsable de su propio crecimiento. Hermano, en esta mañana esto lo puede hasta mover del asiento, pero déjame decirte, tú eres responsable de tu propio crecimiento espiritual. Eso es parte de tu responsabilidad. Tú debes buscar. Si tú sientes que tú estás en un lugar donde tú no estás aprendiendo la escritura porque no se está enseñando, si tú sientes que tú estás en un lugar donde todo lo que hay es entretenimiento, si tú sientes que estás en un lugar donde todos es cantar y brincar y saltar y no hay palabra de Dios, palabra clara que tú puedas entender, que tú puedas preguntar, que tú puedas satisfacer las dudas que tú tienes con los versículos, con los textos, con los pasajes bíblicos, pudiera decirte que te ordeno, pero no uso esa palabra porque no soy quien, pero pudiera decirte, ponte a pensar, párate de ahí y coge para la 126. Y digo coge para la 126 porque aquí nosotros predicamos la palabra de Dios y la predicamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cada hermano que se para aquí se para con una Biblia en la mano. Los hermanos no se paran aquí a hacer historia, ni a hacer cuentos, ni a entretenerte, ni a dormirte el oído, ni a arrancarte la barriga, como diría alguien. Nos paramos con la escritura, nos paramos con la Biblia en la mano. Entonces, cuando tú vas a una congregación y todo es alboroto, y todo es algarabía, y todo es bulla, y no hay palabra de Dios, sal corriendo de ahí. Porque el alimento espiritual preferido para el crecimiento del niño que crece dentro de cada cristiano es la palabra de Dios. No hay otro alimento, no hay otra fórmula, no hay otra química. La palabra de Dios. Y esta palabra debe ser tan pura como la leche materna para los niños. Muy difícil usted ver una madre mezclando la leche materna. Eso se bebe tal cual y se bebe de donde sale, se bebe del pozo, como decimos, pura. Pues así debe ser el alimento espiritual, debe ser puro. Entonces, yo escribí algunas características, pero esta no la escribí, esta que le voy a decir. Pero lo principal de un falso predicador, de un falso maestro, de un falso profeta, que debe ser en ese sentido y en el sentido de hoy, un profeta debe ser una persona que habla la palabra de Dios. Pero lo que pasa ahora es que lo que se hace alarde no es de la palabra de Dios, sino del título. Porque realmente profetizar lo que quiere decir es hablar en nombre de Dios. Yo pudiera decir aquí que estoy profetizando, porque es hablando la palabra de Dios. Ahora, los que le están diciendo no están pensando en la palabra de Dios, porque es que un profeta está situado por encima del pastor de la iglesia.
Es decir, cuando un profeta de eso llega a una congregación, gusto es usted ver, no le ponen alfombras rojas, no sé cómo, pero algunos hasta exigen eso. Entonces, 3 características visibles es que cambian el significado de la escritura, añaden y omiten. 3 cosas: cambiar, añadir y no decir. Por ejemplo, hay muchas congregaciones que solo se habla un solo evangelio, entre comillas, que es el evangelio de sanidad y de prosperidad. Todo lo que tiene que ver con la Biblia es sanar gente y hacer gente rica. Entonces, si usted estudia su Biblia, usted va a decir, este es un falso evangelio, porque ni siquiera el Señor, cuando estuvo en su ministerio, que no fue el enfoque sanar personas, y quiero que la congregación entienda esto, el Señor no vino del cielo enviado por Dios a sanar personas a la tierra. Usted va a Marcos, el primer capítulo de Marcos, el Señor dice que hizo muchísimos milagros, ¿verdad? Pero no hay un espacio en la Biblia, no hay un texto bíblico que el Señor recogiera a sus discípulos y le dijeran, subámonos aquí que vamos a hacer milagros para Galilea, o vamos a hacer milagros del otro lado del mar. No aparece. El Señor hizo, y qué bueno que hizo esas señales, no para los creyentes, que ahí está la falsedad del evangelio de hoy. Dice la Biblia que los milagros eran para que los inconversos creyeran. ¿Por qué? Porque habían tantas voces diciendo, cada uno, como dije la semana pasada, uno predicando por aquí una cosa, otro predicando otra, aquel predicando aquello. La gente no sabía en quién creer. El Señor vino, hizo milagros, ellos mismos daban testimonio, no hay un hombre como este. En una ocasión preguntan y dicen, pero este no es el hijo del carpintero. Como quien dice, ¿quién es? Porque la manera que Jesús hablaba, vivía y predicaba era diferente a la de ellos. Entonces, en esa ocasión, cuando Él hace todos esos milagros y se desaparece y se va al monte a orar, a este mismo monte, este era un lugar donde el Señor se apartaba a orar, y esto nos enseña algo a nosotros también en esta mañana. No tengo problema con las oraciones públicas, el Señor nos manda a orar públicamente, pero yo creo que el sentido de la oración pública debiéramos empezar a envolverlo con lo que dice la Biblia. La mejor oración pública es que Satanás y sus ángeles escuchen que nosotros alabamos, glorificamos, bendecimos y exaltamos al Dios que merece toda gloria, honra, alabanza y exaltación. Amén. Esa es la oración pública por excelencia de la Biblia. Ahora, en nuestras oraciones privadas, como el Señor se apartaba para orar, ese es el lugar y el momento de usted traer las cosas íntimas que usted no quiere que Satanás escuche, porque recuerde que Él no es omnisapiente. Todo lo que Satanás sabe de usted y mío y de todos nosotros es porque nosotros le hemos ayudado. No hay otra manera. Nosotros contribuimos a veces porque nosotros estamos hablando todo. Ese fue el problema de Eva, ponerse a hablar con Satanás. Entonces el Señor se aparta y se va a orar, y cuando Él vuelve andaban los discípulos locos buscándolo, porque la multitud seguía, porque enfermos han habido. Después de Génesis 3:15, el mundo nunca ha estado sano, el mundo ha estado plagado de enfermedades físicas, y aunque esto no es una buena noticia para esta mañana, pero el mundo va a morir enfermo. Entonces ellos andaban locos y buscando, ¿dónde tú estás? Pero no, eso fue ya al amanecer. ¿Y dónde tú estás? Pero tú no estás viendo la multitud que anda detrás de ti, porque como había una multitud que había sido sanada el día antes, la siguieron los enfermos, lo buscaban y se
diríamos si fuera ahora, se mandaban textos, ven que aquí está Jesús, ven cojo, ven manco, ven ciego, ven lo que sea, aquí está, aprovecha. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Búsquenlo en Marcos 1, 35 a 38. El Señor le dice, no, vámonos de aquí. Es necesario que yo siga predicando el evangelio. A eso vino el Señor, a predicar el evangelio. No vino a sanar personas, aunque lo hizo y lo hace y lo sigue haciendo. Debo ser claro para que no crean que estoy diciendo otra cosa. Dios es soberano y Dios en su soberanía, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo y haciendo lo que siempre ha sido y lo que siempre hace. Ahora, lo que yo sé que Dios no está de acuerdo es que nosotros nos detengamos y cambiemos el verdadero evangelio de predicación, de salvación, por sanidad, por milagro y por dinero. Entonces esa es una señal clara. Usted va a lugares que solo se habla de dinero. El evangelio de prosperidad, le suenan la llave del carro, la llave de la casa, le prometen todo lo que usted quiera y le dicen todo lo que usted quiere oír, pero ese no es el evangelio de la Biblia. No lo es. No es el evangelio de la Biblia. Entonces, estos falsos omiten, ¿verdad? En vez de predicarle el evangelio a las personas que no son creyentes para que tengan la oportunidad, ellos lo que predican es el evangelio del dinero. Ese dinero siempre es para Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Y usted oye que se le raja la boca mencionando el nombre de Dios. Y algún borracho curioso que esté sentado por ahí le preguntará, ¿y a qué hora Dios baja a buscar ese dinero? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la iglesia necesita dinero, no me malinterpreten. La obra necesita, ¿verdad? Aquí hay personas que dependen de las ofrendas, ¿verdad? Aquí hay misioneros que se sostienen. Aquí se paga luz y gracias a Dios que no se paga edificio. Aquí se compran equipos. Aquí no se va donde un político para comprar un piano. Líbrenos Dios. Líbrenos Dios. Se necesita. Ahora aquí se predica el evangelio de salvación. Lo primero que el hermano hace cuando van a recoger la ofrenda es recordarle a los amigos. Si hay un amigo aquí en esta mañana, a nosotros no nos interesa su dinero. Nos interesa que usted escuche que usted es un pecador como fuimos nosotros y como somos nosotros, con la diferencia que nosotros cuando pecamos le pedimos perdón a Dios y Él nos favorece con su perdón. Usted tiene que arrepentirse primero. Y cuando usted se arrepienta, estará en la misma condición de nosotros, un pecador arrepentido. Entonces, miren otras características de estos falsos maestros. Dice, introducirán herejías. Las herejías son doctrinas como esa misma doctrina de dinero. Si usted se pone a ver esa enseñanza que se da como doctrina, que se le obliga a la gente a dar la mitad de su dinero, la 3/4 parte, la 1/4 parte, eso, aunque en el Antiguo Testamento era parte de la ley, eso no se puede estar enseñando hoy día como una doctrina que si tú no das el 10 o el 20% de tu dinero, ya tú tienes problemas con tu salvación. Incluso van a Malaquías 3:10, ¿verdad? Y te recitan ese versículo y te hacen sentir que si tú no sacas la cartera y se la das con todo lo que tenga ellos, te va el tren a machacar cuando tú vayas por el software, el tren te va a absorber, cuando eso realmente no es así. Entonces, no solo eso puede ser una herejía. Cuando la gente está, por ejemplo, ahora hay muchos artistas, ¿verdad? La gente ha dejado de cantar lo que se cantaba en las iglesias, cánticos, himnos, cánticos espirituales, alabanza que exaltan, engrandecen, glorifican, agradecen el nombre de Dios. Ya eso está arcaico.
Usted no va a ver un adorador de eso con un himnario evangélico en la mano. No, ahí lo que se está cantando es lo que la gente quiere oír. Ellos cantándose uno con otro, porque a veces la mujer es cantante y el hombre es cantante y hacen un dúo. Tú me cantas a mí, yo te canto a ti. Entonces, ¿qué pasó con la adoración vertical? Nuestra alabanza y nuestra adoración debe ser a Dios. Todo lo que no sea a Dios, y esto es fácil de identificar. Cuando usted oye una gente cantando para resolverle problemas a otro, eso es horizontal. Eso es de aquí para allá. Nuestra adoración, la adoración bíblica, es de aquí para arriba. De aquí para arriba. Esa es una buena señal. Negarán al Señor. Usted sabe que cuando dice negarán al Señor, no es que con la boca, aquí no va a venir, muy posible que no venga un predicador, negando con su boca al Señor, porque usted sabe que no. Pero fuera muy fácil si una gente se parara aquí a hablar más del Señor y a decir que el Señor no es Dios mismo. Eso es obvio. No, es con los hechos, es lo que hacen, es la manera como viven y la manera con lo que ellos buscan para adquirir dinero para su propio beneficio y para vivir una vida holgada, para vivir una vida bien y sin problema. Dices, otra, muchos seguidores. Bueno, no se sorprenda, porque usted sabe que esta gente llena los estadios. Usted no se ha preguntado por qué. En la iglesia nosotros siempre somos un grupito, y donde no se predica la verdad son iglesias llenas. Usted pasa por una iglesia popular, para no mencionar nombres, no quiero hablar de iglesia ni mucho menos, pero usted ve la fila de carros en doble parking que le dan la vuelta a la manzana. Pero ahí se lee un evangelio, como ellos dicen, y la lectura del evangelio a cargo del diácono, y lee el evangelio, y cuando la persona se para, va a hablar de la crisis, va a hablar de los problemas, va a hablar de los inmigrantes, pero no va a hablar del evangelio. Entonces la iglesia que predica el evangelio no puede estar sorprendida si no está a banco lleno. No se moleste por eso. La verdad no tiene muchos seguidores. Entonces ellos son de multitudes. Dice, blasfemian con la verdad. ¿Por qué? Porque cambian la verdad por la mentira. Sencillamente no hay un intermedio. Todo lo que no es verdad es mentira. No hay media verdad ni media mentira, verdad o mentira, nada más. Entonces dice, son hipócritas, claro, porque vienen vestidos de piedad, bien trajeados, bien, y no quiere decir nada con eso, pero lo que te quiero decir, que son lobos vestidos de oveja, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque su enfoque, mire, aquí hay cantantes por ahí que andan en las iglesias, y la primera pregunta cuando una iglesia lo llama para que vaya a cantarle, ¿cuántos miembros tiene? La primera pregunta, ¿cuántos miembros tiene? Si usted dijo que son 15, le dice que están ocupados hasta el año que viene, que la agenda está llena. Eso se vive por ahí afuera. Pierden el temor. Le decía a mis hijas que cuando un cristiano llega, si es cristiano, llega a ese estado, es porque el Espíritu Santo de Dios se ha dormido y tú estás en una condición que ha pecado tanto que el pecado no te inmuta. Mire, cuando el Espíritu Santo de Dios está activo, está despierto, está vigente en un cristiano y usted peca, dígame si usted no siente en el mismo instante casi, cuando usted vuelve como en sí, y usted dice, ¿qué fue lo que hice? ¿O qué fue lo que dije? ¿O qué fue lo que miré? ¿O qué fue lo que pensé? Lo primero que usted hace hasta en silencio es pedirle perdón a Dios porque usted reconoce que pecó. Pero esta gente ha perdido el temor de Dios porque ya hicieron esto un modo vivendus, es decir, ya se acostumbraron a vivir bien y a vivir de esto y no le impuna nada de esto. Buscan su propio deleite, claro. Mire, esa gente, yo iba a predicar a algunas iglesias y desde que uno llegaba, aunque uno quisiera sentarse ahí, era a buscarte que iban los diáconos para subirte ahí arriba. Y le voy a decir la verdad, yo me sentía un poco incómodo porque no es la costumbre de nosotros. Nosotros no tenemos ese formalismo de que porque tú predicas, tú eres la persona más importante. No, hombre.
No, esto es un trabajo quizá mucho más inferior que la hermana que nos hace Gracias, hermana, las hermanas que hacen los sándwiches cuando nosotros terminamos, ¿verdad? Con hambre y bajamos y nos tomamos. Amén por esas hermanas y ojalá que Dios les siga dando la fuerza y el amor para seguir haciendo eso. No hay ninguna diferencia. Entonces te suben ahí. Yo recuerdo un día que fuimos, yo creo que Magdalena fue conmigo, y la incomodidad cuando me jalaron a mí, dejaron a Magdalena por allá. Porque uno no está acostumbrado a eso. Entonces ellos buscan eso. Dice, son seductores y son codiciosos. Mire, es el símbolo de dólar. Oía uno en Puerto Rico predicando y desafiaban a los que llevaran la ofrenda más grande, que pasen lo de 1,000, que pasen lo de 500, y dependiendo del número usted recibe la bendición o recibe el milagro. Oiga, ¿dónde estamos? Que pareciera un chiste tonto, ¿verdad? Usted dice, no, porque los cristianos no son tan tontos. Ay, mi hermano, decía en aquella ocasión que cuando el Señor advertía, mirad que nadie os engañe, era simplemente por 2 razones, no habían más. Las únicas 2 razones es que van a haber engañadores hasta que haya personas que se dejen engañar, nada más. Desde que nadie se deje engañar, no van a haber engañadores, pero hay porque hay todavía. Entonces dice, dejaron el verdadero camino. Estos falsos ya dejaron el camino, se apartaron. Recuerde que Pablo en la carta a las iglesias en Roma, a los romanos, él les advierte cuando el corazón se endurece, cuando Dios los suelta. Llega un momento que Dios suelta a la persona porque Dios el soberano sabe que no hay nada que hacer y Dios te suelta. Hermano, porque aquí hay una responsabilidad nuestra. Siempre hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Aunque Dios es soberano, soberanamente Él nos ha dado responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir y de esa nadie nos exonera. Nosotros somos responsables de nuestra santificación, de nuestra santidad. Dios pone la parte de Él y nosotros la nuestra. No hay santidad ni santificación sin que usted no sea parte de esta ecuación. No hay, porque Dios no te tumba de la cama, como dicen algunos dando testimonio, que Dios lo jaló de la cama y lo tumbó a las 3 de la mañana a orar, y ahí fue que le dio la profecía que le traen a la iglesia. Eso es falso. Dios no te obliga a nada de esto. Tú ora, tú lees la Biblia, tú la estudias, tú haces tu devoción, tú compartes el evangelio. Eso es tú. Eso lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo y lo tenemos que hacer nosotros. Responsabilidad. Hablan palabras infladas. Mire, si usted oye unos apóstoles, porque eso lo caracteriza a ellos, si usted oye el lenguaje de unos apóstoles y cómo ellos envuelven, y usualmente una de las señales es que la mayoría nunca toman un texto del Nuevo Testamento. Observe eso. Porque el Nuevo Testamento se hace mucho más difícil de ellos. No es que no tuercen algunos. Ellos tuercen algunos textos. El obrero es digno de su salario. Y ya, es ese, lo cogen y lo dejan ahí. Pero es que no leen el próximo versículo. El que le sigue el próximo no se lo van a leer nunca. El próximo dice, pero más yo, eso es Pablo poniéndose de ejemplo, donde quiera que voy, me fajo a sudar como todo el mundo. Tengo fuerza y me fajo a sudar y me fajo a trabajar y me fajo a hacer lo que hacen. Ese no te lo leen. Ellos son obreros dignos del salario. Y como son dignos del salario y es bíblico porque lo dice la Biblia, ahora vamos a ver si el contexto se aplica. Entonces, dice también que casi siempre toman esos pasajes del Antiguo Testamento. Obsérvelo. Todo lo que ellos hacen es tomar un pasaje, un personaje del Antiguo Testamento y traértelo y recitártelo. De la manera que Dios llamó a Abraham y le dijo, deja su tierra y tu parentela, Dios te está llamando en esta mañana que deje tu iglesia y te vayas porque hay un llamado de parte de Dios para ti. Vengo a profetizar que tú serás un enviado de Dios y tú irás a las naciones, y la gente empieza a decir amén y aplaudir. Mira, hubo un solo Abraham.
un solo. Todo lo que Dios dijo y quiso hacer con Abraham lo hizo y está hecho. Un solo Pablo en la Biblia, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Yo, si soy un predicador fiel de la palabra, no puedo decirte que en esta mañana Dios te está llamando como a Pablo y que Dios tiene un ministerio, porque todo el mundo quiere de que es esos ministerios grandes y todo es grande, y usted oye que le profetizan a la gente que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida y con lo tuyo y con lo que se le olvida es que las cosas grandes se hacen de pedacitos pequeños. Dios te llamó a ser cabeza y no cola, pero imagínese si todo el mundo fuera cabeza en la iglesia, a la manera que ellos lo dicen. Porque ellos lo dicen es porque si tú eres cabeza, tú eres el más importante en la iglesia, tú te comes el mejor plato. El día que se celebra el día, porque son las congregaciones que más celebraciones hacen, se celebra un día de pastor y hay humildes hermanos que me da hasta pena decir esto, que pasan un año juntando, cortando los chelitos para juntar esa ofrenda de grosura, como le dicen ellos, y cada vez que están anunciando que tal día es el día del pastor, se está juntando eso, porque ese día se traen esas ofrendas y hay gente que deja de comer y de cuántas cosas, porque tiene que cumplir con eso, porque son cabeza y no cola. Todos los seguidores del Señor fueron apóstoles. Ni siquiera porcentaje, porque ellos fueron 12 nada más, y el Señor los seguía en multitudes. No, en la iglesia nuestra no todo el mundo puede ser anciano, ni todo el mundo puede ser diácono. No, solo algunos. Eso es necesario, nada más algunos. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos andan de iglesia en iglesia promocionando eso. Y usted ve las iglesias que ellos se la vacían. Los profetas vacían las iglesias porque todo el mundo tiene un llamado. Yo no creo que Dios ha llamado a todo el mundo al ministerio. Dios ha llamado al mundo al arrepentimiento, pero al ministerio son algunos hermanos nada más, no son todos. Entonces, sabiendo esto, creo que está claro el versículo 11, donde nosotros debemos identificar a esta gente y nosotros no debemos ser seguidores diciendo amén de esta gente que no predican verdadera doctrina. A veces una manera de predicar ahora es enviar los textos y la gente a veces sin escucharlo está diciendo amén. Y yo digo, pero ¿cómo tú dices amén? Porque a veces yo le mando los mensajes a una gente y acabándolo de enviar me están diciendo amén. Yo digo, no lo leíste. Pero usted como hermano, usted no puede estar diciendo amén a todo, porque amén confirma que usted está de acuerdo. No con lo que se dice, porque espérese, no es que usted está de acuerdo con lo que se dice, es que usted está de acuerdo que lo que se está diciendo está en concordancia con lo que dice la Biblia. Usted ve que es diferente. No esté diciendo amén porque usted esté de acuerdo con lo que yo esté hablando. Diga amén porque usted está de acuerdo que lo que yo estoy predicando es lo que dice la Biblia. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Desde allá hasta aquí y hasta que venga el Señor, nosotros vamos a ver cómo la temperatura del amor va bajando, ¿verdad? Va bajando, ¿verdad? Que la temperatura mientras más bajita es más fría, ¿verdad? En Celsius se pone menos. Así está el amor y eso se demuestra. A veces usted va caminando y pasa algo y usted no quiere ser parte de eso porque a veces usted por hacer un favor o por hacer un bien usted termina involucrado. A veces hay una gente pidiendo allá afuera que de verdad está pidiendo porque tiene hambre y quiere comer algo, pero honestamente, ¿qué es lo primero que llega a la mente de un ser humano normal aquí cuando alguien te está pidiendo? Con toda honestidad. Ya.
¿Tú entiendes? O sea, eso ha enfriado el amor, eso ha pasado, eso está pasando y eso pasará. Pero, y esta es la parte que le gusta al hermano Carlos, pero esto no debiera pasar en nosotros los hermanos. Nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a demostrar el amor de Dios y es difícil, no me digas que no, es difícil. Pero es el deseo de Dios que nosotros mostremos que mientras el amor del mundo se enfría, el nuestro se calienta. Nosotros demostramos el amor de Dios a través de Cristo en nosotros, porque al final del día, el Cristo que ve el mundo, ¿a quién es? A nosotros. A nosotros. Ese es el Cristo, la manera que tú vives y la que yo vivo, la manera que me comporto y la manera que tú te comportas, es lo que la gente determina si de verdad tú eres lo que dice o tú eres otro más, uno más. Y la gente, el mundo te lo dice, ese es uno más. Y el mundo prueba a los cristianos, a veces sin darse cuenta, el mundo prueba al cristiano para ver si ese es un cristiano bíblico o es uno más. Y es muchas las veces, con pena digo esto, que la gente dice ese es uno más, o la gente dice esos cristianos. Hermano, nosotros pertenecemos a un ejército. Y cuando nosotros pertenecemos a un ejército que usa un mismo uniforme, nosotros tenemos que cuidar no simplemente a nosotros ni nosotros, sino a los otros. Porque si la gente dijera a Lipio, si la gente dijera a Rafi, pero la gente dice los cristianos, todo, la gente dice la iglesia, aunque sea un mal vecino dentro de nosotros, que haya un mal vecino, que espero que no, pero aunque haya un mal vecino de nosotros, la gente no va a decir fulano, la gente dice los cristianos, mira esta con una Biblia en la mano, mira mira el domingo cómo va y no me dejó dormir. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es como que el Señor concluye esta parte y aquí tengo que, ¿verdad? Tengo que hacer mi parte. Será predicado este evangelio. Entienda que el Señor está descartando todo lo que los vivos de hoy día, los vivos de su época y los vivos que van a venir si el Señor no ha venido después de nosotros, si nosotros partimos o lo que sea. Todo eso el Señor lo está descartando porque mire, es el Espíritu Santo de Dios que es Dios mismo y esto es una profecía. Y el Señor le estaba diciendo, será predicado este evangelio. Este aquí es como un pronombre personal gramaticalmente que está diciendo mi evangelio. El evangelio mío. Recuerden que Pablo más adelante en Gálatas 1, 6, 7, léamelo por favor. Gálatas 1, 6 y 7. Enfrentando el mismo problema que aunque en el contexto lo falso aquí era, querían ponerle carga de ley, ¿verdad?, a los cristianos. Ese fue el problema que ellos tuvieron, que querían que los creyentes que se convirtieron tenían que seguir guardando la ley y esa fue una carga enorme, dice el texto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Usted cree que esos algunos desaparecieron? ¿Usted cree que desaparecerán todavía? No, al contrario, se multiplicarán. Porque la gente ha hecho de su evangelio un modo de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo único que puede salvar a un pecador es este evangelio. El único que puede salvar a un pecador es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el evangelio de salvación. El evangelio de Cristo es la herramienta que Dios determinó para que el pecador que escucha el evangelio lo pueda recibir o lo pueda rechazar.
Este texto es importante porque algunos entienden que aunque esto es parte de las señales que se predique el evangelio, muchos creen que el evangelio ya se le predicó a todas las etnias. Otros creen que no se ha terminado todavía, pero pensaba y meditaba en esto y realmente hay dos propósitos. Hay un propósito que es nuestro, que es de predicar el evangelio, porque es un mandato del Señor que nosotros le prediquemos el evangelio. Eso nos toca a nosotros, pero recuerde que cuando yo y usted y todos predicamos el evangelio, nosotros no somos los que arrepentimos las personas. Entonces el propósito de Dios es que nosotros prediquemos para que la gente se arrepienta, y es Dios que arrepiente a las personas. Entonces, aunque el evangelio esté predicado, es posible que la gente no esté arrepentida. ¿Usted entiende lo que esto quiere decir? Es decir, pudiéramos decir, ya se predicó, ahora mismo con los medios, ¿verdad? El evangelio ha llegado al mundo, ¿verdad? Nosotros vemos que mucha gente rechaza el evangelio, y si usted rechaza algo, la mayoría de las veces es porque usted tuvo la oportunidad de ver lo que era y no le gustó. Los musulmanes, por ejemplo, que son tan reacios al evangelio, es posible que ya se le haya predicado el evangelio y ellos no lo quisieron recibir. Pero es posible que en ese plan de salvación de Dios hayan musulmanes que se van a salvar y ya se les predicó el evangelio, y Dios, en su manera soberana, que esa es de Él, esa no es nuestra, Dios está esperando su momento, su tiempo, para que el que se ha de convertir se convierta. Entonces este texto puede aplicar, decir, será predicado el evangelio. Esa es la parte nuestra. Nosotros nos aseguramos de predicar el evangelio para que la gente lo escuche y decir, como el cuento, lavarnos la mano, te prediqué el evangelio, como yo digo en las meditaciones, ahora tú lo recibes o lo rechazas, yo cumplí mi parte. Esperamos y oramos que Dios cumpla la de Él, porque el deseo de Dios es que el mundo se convierta, pero aún el mismo Dios sabe que la gente cada día está más reacia al evangelio. Solo lo que voy a hacer es envolver ya lo que hemos dicho con algunas verdades. Por ejemplo, dentro de esto que estamos tratando, si alguien le preguntara ¿cuándo Cristo viene? Nosotros no tenemos esa respuesta. No la tiene, mire, ni siquiera el Señor en su 100% hombre y 100% Dios. El Señor no se enalteció ni engrandeció ni abrió la sala. Cuando los discípulos le preguntaron, dinos el día, el Señor dijo, el día y la hora, nadie, solo mi Padre. Entonces usted entenderá que ni siquiera los ángeles, oiga, los ángeles que están al servicio de Dios, y que si los ángeles usaran un calendario o una agenda, debe estar marcada, porque los ángeles van a venir con el Señor, y seguro ellos tienen marcada ese día, ¿verdad? Está marcado, pero ellos no saben qué día. En la agenda de ellos está marcado que ellos tendrán que venir con el Señor, pero ellos no saben el día ni la hora. Usted entiende esto, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro mensaje. Ni siquiera el Señor hombre y todo el que a través de la historia ha querido intentar decir cuándo es la venida del Señor, ha fallado, porque está reservada por Dios y para Dios. Y después de Dios, lo más cerca de Dios fue Jesucristo encarnado, 100% Jesucristo. Él no le dio vergüenza decir no lo sé, ni le dio una fecha específica. El Señor pudo darle una fecha, ¿verdad? Él no se la dio. Entonces nosotros, el que le pregunte por ahí, ¿cuándo es que viene el Señor? No viene. ¿Cuál es lo que sí sabemos y lo que sí predicamos y lo que sí esperamos? Es la verdad de la venida del Señor. Y eso debe tranquilizarnos, hermano. Nosotros debemos ser una iglesia que esté tranquila en cuanto a esto. Pero lo único que le da tranquilidad a la iglesia, es decir, a nosotros, lo único que nos da tranquilidad es saber que nosotros estamos preparados
No es que no estamos, porque a veces estamos equivocados en eso. Nosotros no nos estamos preparando. Nosotros estamos preparados. Usted entiende que cuando una gente va a coger un vuelo, ¿verdad? Y ahora le dicen que vaya 2 horas antes. La gente se preocupa y va 3 horas antes porque esos vuelos, aunque se retrasan, tienen 1 hora de partida. Pero algo que usted nota en un vuelo de aviones es que cuando ellos cerraron la puerta, no entra nadie. Hay gente que llegan corriendo porque tuvieron un chequeo extra, lo que sea, y golpean la puerta. Cuando esa puerta se cerró, no entra nadie. Entonces, ¿qué es lo que habla de los eventos de la venida del Señor? Nosotros entendemos por la Escritura que aunque el Señor vendrá como, ¿verdad?, como un relámpago, y algunos dicen como un pestañear, ¿verdad?, como un abrir y cerrar de ojos, eso es la venida en sí, pero es un proceso. Para llegar hasta ese momento es un proceso. O sea, y es un proceso de cosas que acontecen y van a seguir aconteciendo. Pero lo que nosotros queremos es que la iglesia no acondicione la venida del Señor a los acontecimientos, porque vamos a terminar como muchas veces terminan los falsos, que la gente dice, mira, si tú te pones a ver, yo ponía un ejemplo, y yo sé que ustedes lo han visto en la noticia, lo que le pasó a esa gente en Hawái, que incluso ahora que algunos sobrevivientes dan testimonio, ahí había una familia que salieron corriendo en su carro, y miren lo que pasó, como el tráfico era tan grande, ellos dejaron el carro, se apiaron del carro y dejaron todo y se fueron corriendo a pie. Y usted sabe qué pasó, todos los que estaban delante y todos los que estaban detrás se quemaron, ahora lo encuentran adentro de los carros, porque el tráfico lo agarró y ellos se quemaron adentro del carro y eso tuvieron la habilidad de salir corriendo, esa familia de 5, y se fueron corriendo y se tiraron al mar y así se salvaron algunos. Entonces, hay gente que ahora pudiera decir, este es el fin del mundo. Pero no es el fin, hermano, el fin no son los acontecimientos. Todo lo que pasa ahora ha estado pasando durante la historia. Entonces, como le decía ahorita, algunos predicadores aún también dicen cuando se termine de predicar el evangelio, porque el verso dice, y este evangelio será predicado. Es una condición, pero no es una fecha. ¿Habrá alguien que diga ya se predicó el evangelio a todas las etnias humanas? Nosotros no lo tenemos. Y como yo le decía ahorita, aún se haya predicado, pero es como siempre decimos, esa es la meta nuestra, pero la del Señor es que de esa predicación se salven. Entonces nosotros no podemos coger eso tampoco para decir es ahora. Mire lo que dicen estos textos en donde estábamos. Y no me dejen olvidar leer Romanos 2:16, ¿verdad, varón? Déjenmelo leer ahora mismo, que el varón me dijo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Yo no sé si nosotros como iglesia le daremos la importancia que el Señor le dio al evangelio de Cristo, a su evangelio. Como decía el hermano José, lo más importante en la iglesia del Señor es la predicación del evangelio. Claro, que nosotros, con tal de lograr predicar el evangelio, nosotros hacemos actividades, hacemos esto, hacemos aquello. Todo lo que hacemos deben ser carnadas para predicar el evangelio. Porque es que es por el evangelio que el mundo será juzgado. Porque es por el evangelio que la gente ha rechazado, es que la misma gente es condenada. Porque es el evangelio el que le dice a la persona la condición. O sea, el evangelio, ese evangelio que Cristo dice, mi evangelio. Y usted notará que es esa la primera predicación del Señor. Es el evangelio. ¿Cuál fue el primer mensaje del Señor cuando empieza su ministerio? Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado.
Pero recuerden que el Evangelio del Señor lo comienza Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos estará habitado y gobernado ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo, hermano. Jesucristo viene a establecer. Porque recuerde que Jesucristo, esa faceta de rey, no está cumplida todavía. No, Él viene a cumplir esa faceta de rey, porque Él viene a gobernar el mundo por 1000 años. ¿Y quién estarán con Jesucristo allí? ¿Quién estaremos ahí? Vale la pena entonces nosotros predicar el evangelio donde nosotros esperamos que vamos a ser reyes y sacerdotes gobernando con el Señor. Y yo no sé si el Señor me dará la oportunidad de burlarme de algunos que se han burlado de nosotros, ¿verdad? De burlarnos. Sí. Sí. Correcto, ¿verdad? Entonces, porque sí, entonces, algo que debe quedar en la mente de nosotros. Mire, nosotros debiéramos pedirle a Dios que nuestra boca sea una boca evangelística. Eso quiere decir que cada oportunidad que usted tenga, mire, uno habla con su cuñado, uno habla con hermanos, como siempre digo, personas que han oído tanto el evangelio, que hasta uno mismo, uno no quiere ni hablarle más porque uno cree, ¿verdad? Uno cree que son cristianos. Yo siempre menciono a mi hermana y Magdalena sabe, y cualquier cosa, yo tengo una hermana enferma, y cualquier cosa mi hermana, una vez, ahora sí tenemos que orar, y ahora sí tenemos que hacer, porque fulana, porque esto, como una gente cristiana. Y mi hermana no es cristiana porque se crió en el evangelio, pero mi hermana no es cristiana. Y entonces así habrá mucha gente que se va a morir envuelto en el evangelio y no son creyentes, mis hermanos. Entonces, una oración que quiero que ustedes tengan en esta mañana y se vayan con esto es que Dios nos dé boca evangelística, para que cada persona que nosotros tenemos contacto o podemos, no nos cansemos ni nos olvidemos de recordarle que lo que nosotros sabemos de la venida de Cristo es que Cristo viene pronto y que cada oportunidad y cada día que Cristo nos da es para que el que no es creyente llegue y crea. Y nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos para partir con el Señor. Estamos listos. Entonces, la verdad de lo que sabemos, y ya no vamos, es que el fin del mundo y el mundo en sí, dijo alguien, tiene fecha de expiración. Este mundo expirará porque el Señor no gobernará este mundo dañado. Esto lo que va a hacer es quemado y nosotros transformados, y el Señor gobernará un mundo de personas justas, personas redimidas, personas salvadas. ¿Vale la pena estar aquí en esta mañana? Dios le bendiga, hermanos.